En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Buen viernes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 4 minutitos de las 13 de hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Y me encanta el día de hoy más que los días anteriores porque el sol está radiante, la temperatura está ideal. Y no sé si compartís conmigo, Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? O sea, no sé si decís de manera general o de manera los viernes o este viernes en específico. Este viernes en específico. Ah, ok. Todo está como confabulado para que sea un buen viernes. Espectacular. No me trunques eso que estoy diciendo. No sabía qué favor. Responderte si es por los viernes en general, como algo habitudinario, digamos, o algo específico. No, en específico. Bueno, no andemos, pues si no, en serio me vas a frustrar y no quiero. Igual, vos estás medio, no se entiende bien si hace calor, hace frío con tu chaleco o tu chaleco. ¿No era que estaba vedado ya ese chaleco? No, el otro es el que está vedado, el pescador. El que tiene la gorra. Sí. Ay, bueno. Este es un chalequito que le gusta a la audiencia, digamos. Yo no sé cómo haces tu sondeo, pero bueno, está bien. Hoy viernes trabajamos como todos los días, Priscila. Las chicas atrás, ¿verdad? ¿Me dan el ok? No, ya están en otra. Ahí está. No, por el chaleco, ¿verdad? Fracaso total. No. Priscila, ¿está bien? Ah, mira, Mirna también tiene, pero lo tuyo es lindo. Mira lo que es y encima se para. Ay, Dios mío, Pope. En fin. Trabajamos hoy, Mirna, Priscila, Josema, también el equipo de soporte técnico ahí por el canal que nos hace para transmitir a través del canal de YouTube 1000 Noticias AM. Está Rodrigo, Cristian, Lorenzo. Así que estamos equipo completo como siempre. Alfredo Pereira, ya lo saludamos a nuestro invitado y queremos agradecerle que haya venido desde el microcentro hasta aquí y dado su tiempo justamente para abordar sobre un tema muy, muy interesante y que se presenta cada año como eje central en materia de debate y análisis cuando hablamos, por ejemplo, y decimos que es el proyecto de presupuesto general de la Nación. Sí, tal cual. No sé si querés presentar. Lo saludamos. ¿Cómo estamos, viceministro? Él es Marco Eliseche, Marco sin S. Así es, Princesa, ¿cómo andamos? Un gusto saludarte acá también a tu compañero que nos acompaña siempre. Un gusto estar con ustedes y vamos a hablar de lo que acabas de decir, la ley más importante del país. Sería la ley económica financiera más importante del país y que se trata cada año, viceministro. Así mismo, es la ley más financiera y económica más importante del país. Tiene una trascendencia en todas las líneas porque es transversal a todos los sectores económicos, a todas las decisiones que podamos tomar, tanto el sector público como privado. Así que entonces es importante discutirlo y debatirlo, más todavía en la coyuntura actual, ¿verdad? Saliendo de varias crisis que nos tocaron vivir y en un año previo a las elecciones generales. Así que otro componente tiene más que su importante. connotación este presupuesto en particular. Sí. Viceministro de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Así es. Ese es el cargo. Así mismo, perfecto. Así mismo. Y de hecho, así como dice el viceministro, de repente cuando uno mira el presupuesto pareciera simplemente que una estimación de ingresos, un detalle de gastos. Sin embargo, como lo estaba explicando él, detrás está, por ejemplo, preguntas tan importantes como cuál es la visión o qué grande es el Estado para nosotros,
cuáles son las áreas que prioriza el Estado, ¿verdad? Y en materia de repente también de calidad del gasto, o como nosotros le llamamos, gasto de capital o gasto en infraestructura, que tiene que ver, como decía él mismo, en gastos que de repente incurre el Estado, pero que repercuten tremendamente en la productividad, en el crecimiento económico. O sea, no son solamente números. Acá detrás de los números hay toda una narrativa sumamente interesante, y qué bueno que esté para que también la audiencia pueda ir entendiendo de qué se compone, cómo se hace y en qué estadio estamos también, ¿verdad? Claro, porque cuando se habla del presupuesto público, la gente dice, bueno, pero corresponde solamente al Estado, y se le involucra solamente, y a mí no me afecta. Pero en realidad sí, está todo hipervinculado. De hecho, todo lo que vamos aportando financia ese presupuesto. Así que, viceministro, antes de ahondar en los números, a mí me gustaría que le puedas ubicar a la gente en materia de proceso presupuestario, ¿verdad? ¿Cómo se va elaborando así? Súper básico para ir desglosando, por favor. Sí, es importante eso, porque cuando uno escucha el presupuesto se ubica siempre hacia fin de año. Sí. Y en realidad este es un proceso continuo, ¿verdad? El presupuesto arrancamos nosotros en su etapa de ejecución en el mes de febrero con el decreto reglamentario para ejecutar el presupuesto que acaba de salir del Congreso en ese momento. Y en abril ya planificamos el presupuesto del año siguiente. Nosotros en el mes de abril ya sacamos un decreto de lineamientos que básicamente, para que la gente entienda, son las reglas del juego. Marcamos la cancha. Bueno, acá nos vamos a mover para el presupuesto 2023 en este caso. O sea, son los topes en cuanto a los ingresos, en cuanto a los gastos que se pueden presupuestar. Y estos son los grandes objetivos que tenemos. El objetivo de reducir la pobreza, aumentar la cobertura en salud, la educación, todos los grandes ejes del presupuesto, y después las líneas financieras. A partir de ahí las entidades empiezan a programar su presupuesto, a ver sus objetivos, sus planes operativos, y a partir del mes de junio pueden empezar a cargar. La carga básicamente es meter ya en el sistema todo los se números. hace vía electrónica, todo se hace digital. Todo vía electrónica. Y hay se podría decir que hay una relación con la parte financiera de cada institución. Totalmente. O sea, que cada institución tiene su punto focal, que serían básicamente los directores financieros o en algunos casos viceministros financieros, depende de cada estructura, pero generalmente son los directores financieros y de presupuesto de cada entidad, son los interlocutores con nosotros, son los que ya tienen también acceso al sistema, ¿verdad? Entonces ellos ya manejan muy bien el procedimiento, ¿verdad? Pero no es fácil, como les decía, es un proceso continuo y bastante complicado, bastante complejo. Y bueno, las entidades a partir del mes de junio empiezan a cargar, que sería tanto su plan de ingresos como de gastos. Hay entidades, recordemos que las entidades tienen su ingreso y también sus gastos, entonces ellos van cargando esa información financiera, y a partir del mes de julio Hacienda empieza a consolidar. Nosotros miramos cada uno de los presupuestos cargados por las entidades y consolidamos eso en el documento final, que es el que va al Congreso. Ahí volvemos a revisar los números, ellos también seguramente vuelven a pedir algunas prioridades, hablamos con cada una de las entidades y finalmente sale el borrador o el anteproyecto de presupuesto, ¿verdad? Que una vez también autorizado por la Presidencia de la República se prepara y se envía al Congreso en el 1 de septiembre, que es la fecha límite, generalmente siempre por una cuestión ya de cumplir con la Constitución. El 1 de septiembre de cada mes entregamos el presupuesto al Congreso. Años anteriores incluso se entrega 2-3 días a veces antes, pero el tope o la fecha límite, Así como mismo. mencionas, es el 1 de septiembre de acuerdo a la Constitución Nacional. Así mismo. Es un poco el procedimiento. Sí. Como hablábamos fuera del micrófono, no es fácil porque obviamente las entidades siempre tienen un presupuesto ideal. Sabemos que hay múltiples necesidades, todas las entidades tienen, más allá de lo que justamente este decreto de lineamiento le establece un tope, siempre hay una expectativa de poder cumplir de mayor medida con los objetivos trazados por cada entidad. Y bueno, ahí nos toca a nosotros explicar, bueno, esto es lo que podemos, esto es lo que se puede, esta es nuestra estimación de ingresos. Esto es muy importante, Prince, porque ese decreto de lineamientos en cuanto a los topes financiero no es un invento, no es que se nos ocurre este va a ser el tope, sino que hay todo un trabajo científico detrás a través de estadísticas para poder estimar cuánto van a ser nuestros ingresos, tanto tributarios como no tributarios, o sea, tanto las recaudaciones que van a venir del fisco, de los impuestos, que básicamente ahí tenemos en cuenta las proyecciones económicas, cómo va a ir el crecimiento por sectores, las importaciones cuánto van a crecer, la inflación cuánto va a ser. Todos esos datos metemos en un sistema y nos sale, bueno, con esta información tu recaudación va a ser tanto.
Entonces, y ahí tenemos un margen de error que siempre nos manejamos y decimos, bueno, esto es lo que vamos a poder recaudar. Obviamente también hablamos con la SED, hablamos con la aduana, cruzamos también su información, que ellos también tienen sus metodologías, y de ahí sale el número. Bueno, esto es lo que vamos a recaudar y esto es el tope. O sea, hasta acá podemos llegar. O sea, eso distribuimos por entidad. Claro, y decimos, siendo un escenario óptimo. Te toca a vos esto, te toca a vos esto, y ahí salen los parientes pobres y parientes ricos, ¿verdad? Porque obviamente educación, salud, fuerzas públicas son los que llevan, obviamente por el tamaño y la cobertura de los servicios, son los que llevan más parte del presupuesto, y bueno, el resto queda para las otras entidades más pequeñas, pero que no dejan de ser importantes. O sea, es un trabajo realmente muy complicado, y por eso nosotros decimos al Congreso siempre que respeten los topes de ingreso, porque eso no es un invento, repito. Claro, de hecho hay un dato técnico, claro. hay como si estimaciones que se basan, digamos, también en las proyecciones, en los resultados. O sea, si la economía no crece más, difícil que los ingresos reales también puedan ir creciendo. Sí. Y ahí encima, viceministro, eso creo que decía muy importante. Encima, cuando presentamos, me acuerdo del año pasado, en septiembre, ¿quién iba a saber que iba a venir una sequía? ¿Quién iba a saber que iba a haber una guerra? Sí. O sea, hay choques de repente en la oferta que alteran el ciclo económico y que son imposibles de predecir, digamos, ¿no? Sí se había contemplado una reducción, si mal no recuerdo, estamos hablando del presupuesto 2022. Sí, 2022. Se había contemplado una reducción en los ingresos por el menor cauce hídrico, ¿verdad? Que eso se traslada evidentemente a los royalties y compensaciones. Pero era lo único que se contemplaba porque era como que algo que se manejaba, ¿verdad? El año pasado el contexto era bastante positivo, digamos, porque salíamos de la pandemia y se suponía que íbamos a tener un rebote económico. O sea, los precios de los commodities estaban en su mejor momento. La demanda mundial se estaba recuperando. Nosotros, la expectativa que teníamos era que obviamente con una buena campaña agrícola íbamos a poder exportar muchísimo más. Eso iba a generar un ingreso adicional importante. Eso mueve toda la economía. O sea, todo eso estaba en nuestra proyección. Y como bien decís, a partir de enero, febrero, bueno, lo de la sequía fue un golpe durísimo, ¿verdad? Y ni bien se confirmaba lo de la sequía, porque si para diciembre, en realidad para noviembre, si las lluvias no llegaron para noviembre, ya se perdió toda una la parte más importante de la zafra, de la cosecha, principalmente de lo que es soja, ¿verdad? Sí. Entonces, después está la safriña, que es la tempranera que le llaman ellos, pero eso ya es solamente para compensar, digamos. Totalmente. Claro. Entonces, ya al no haber esas lluvias importantes en noviembre, diciembre, enero, ya ahí, bueno, ya empezamos las preocupaciones, porque esa estimación que teníamos inicialmente del 3,7% de crecimiento, obviamente ya sabíamos que iba a ser corregida a la baja y todo lo que hay detrás. Y ni bien estábamos ahí discutiendo eso, viene lo de la guerra, ¿verdad? Que le agrega otro condimento, que es la inflación, que ya veníamos de una inflación elevada por la pandemia, porque la pandemia lo que hizo básicamente fue contraer la demanda, porque obviamente en las cuarentenas todo el mundo se quedó en su casa, dejó de consumir, y al llegar la vacuna y abrirse las economías, la gente empezó a consumir, y ese consumo fue obviamente más rápido que la oferta. Entonces la recuperación. Sí. Entonces la oferta se recupera más lento que la demanda, y eso hace que suban los precios. O sea, todo lo que tiene que ver con logística, el precio del transporte marítimo y los fletes subieron, y nosotros que vivimos en gran parte de nuestras mercaderías son importadas, obviamente sentimos ese efecto en la inflación, sumado a eso a la sequía, que también en los primeros meses tuvimos problemas con los productos primarios, todo lo que es verduras, tomate, etcétera, subieron de precio a comienzos del año por la sequía. Después se regularizó esa parte, pero bueno, es lo que nos tocó sobrellevar este año, y lastimosamente hoy hablamos de un crecimiento casi nulo. El BCP habla de un crecimiento del 0,2 para este año. Seguro estuvimos en las últimas conversaciones, hay un moderado optimismo que pueda subir un poco ese número. Obviamente no queremos vaticinar nada, porque se espera un segundo semestre mejor. Obviamente cualquier número por encima de eso va a ser bienvenido, pero de todas maneras ya se perdió gran parte de ese Producto Interno Bruto que estábamos esperando, ¿verdad? Y ahí incluso, por eso, aparte de esas medidas de tener que reducir el impuesto selectivo al consumo, en este caso el combustible, o sea, aparte de que el menor crecimiento económico iba a afectar seguramente los ingresos, también hubieron medidas que hicieron que también en ese sentido el fisco recaudara menos y todo. Sí. Todo eso para ir compensando, digamos, toda la actividad del año. Entonces, claro, qué importante es respetar, digamos, porque
Bueno, ahí sí hablamos de estadios. Ahora están eso nos puede explicar bien, pero ahora se entrega y pasa al Congreso, ¿verdad? Ahora está, como decimos, la pelota se la pasamos al Congreso, ¿verdad? Sí. Está en su cancha la pelota, pero obviamente nosotros jugamos también el partido en este momento, ¿verdad? En el sentido de que vamos a tratar de hablar con ellos, ellos van a recibir información de todas las entidades, lo decíamos también fuera del micrófono, empieza el recorrido de las entidades pidiendo más presupuesto, que como decíamos es lógico que las entidades pidan, si bien nosotros le bajamos un mensaje en el sentido que de nada te sirve ir a pedir muy por encima de lo que establecido o más allá de las pretensiones iniciales, porque no existe esa posibilidad de ampliar el presupuesto. Y en todo caso lo que vas a hacer es que a otra entidad le van a sacar para darte a vos. O sea, finalmente estás destruyendo una programación que se hizo bajo ciertas lógicas y le estás perjudicando a una entidad eventualmente. O sea, porque no hay margen por diferentes razones, tanto por el lado de la recaudación como por el lado del déficit, que nosotros ya estamos que después vamos a hablar de eso. Sí. Estamos volviendo al equilibrio fiscal del 1,5, tenemos para este año un 3% y para el presupuesto 2023 un 2,3% siempre y cuando lo autorice el Congreso. Entonces no hay margen de irnos más allá de eso, o sea, porque ya escuchamos algunas voces por ahí, vamos a subirnos más a 0,2 puntos más, del 2,3 al 2,5 y distribuimos eso, que nos hace un 0,2 más. No, acá el tema de ser serios, nosotros ya para afuera, para todas las entidades que nos regulan y que nos miran constantemente, los organismos internacionales, las calificadoras, ya hemos presentado ese objetivo de llegar a 1,5 y este 2,3 ya está visibilizado. Ahora nosotros tenemos que cumplir eso. Ese 1,5 es en el 2024. 2024. Entonces sería una señal no muy buena que nos vayamos por encima de lo que ya anunciamos, que este es nuestro plan y lo vamos a cumplir. Entonces, que nos vayamos por encima del 2,3 no es una buena señal y de hecho que ya dijimos eso en el Congreso, que esa no es una opción. Entonces, que sí podemos hablar de reprogramaciones que sean también razonables, se puede ver eso, pero ampliaciones en esta etapa es muy complicada. Y como a tu pregunta, en esta etapa lo que estamos está en el Congreso, el primer paso muy importante en el Congreso es el dictamen de la bicameral. Hay una comisión bicameral con representantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, del Senado y diputados, y ellos analizan el presupuesto, hacen estas... O sea, las instituciones van a ellos primero. Esas rondas con las instituciones, ¿verdad? Nos piden también información a nosotros y en base a eso sacan un dictamen. Ese dictamen obviamente tiene modificaciones, a veces no. En el mejor de los casos sale el dictamen sin modificaciones, tal cual envió al Ministerio de Hacienda. Lo que es famoso se dice al libro cerrado. Así es. Entonces el libro cerrado es que nunca existe. Sin sorpresas. Nunca existe el libro cerrado, pero bueno, en un escenario ideal obviamente para el Ejecutivo sería el libro cerrado, en el sentido que se respetaría íntegramente el trabajo que hicimos en el proyecto de presupuesto. Claro. Pero generalmente hay modificaciones y ahí es donde nosotros analizamos qué tan viable es. Viable o más bien qué tanto impacto puede tener esas modificaciones como para acompañar o no el dictamen. Entonces ahí nosotros damos nuestra opinión en ese sentido. Ya pasa ahí a las cámaras, va a diputados y después a Senado, ¿verdad? El Senado siempre tiene la última palabra, tiene el Senado en la definición del presupuesto. ¿Diputados tiene 15 días o cuántos días para analizar y dictaminar? No recuerdo los plazos, no te quiero decir, Brice, pero sí. Ese es el proceso, diputado-Senado. Exactamente, diputado tiene un tiempo para... Primero su comisión pueda dictaminar, ¿verdad? Y después ya el debate, digamos... que tiene que aprobarse o no. O sea, la comisión bicameral tiene que aprobar y ahí ya pasa a la Cámara de Diputados. El dictamen de la comisión va a ser un elemento que van a tener en cuenta las cámaras. La Cámara no es que tienen que analizar el dictamen. Obviamente es importante. Sí. La mayoría de las veces la referencia es el dictamen de la bicameral versus el proyecto del Ejecutivo y alguna otra línea ya que cada diputado pueda querer incorporar, ¿verdad? Entonces ahí se vota y bueno, van así artículo por artículo. Es una película bastante compleja. Es interesante. Es interesante, pero es así, ¿verdad? Es artículo por artículo, van debatiendo y ahí dicen, bueno, esta versión de la bicameral, la versión del Ejecutivo y la versión de X, ¿verdad? Sí. Y votan ahí y bueno, y queda ese artículo aprobado según la mayoría. Puede ser bicameral, puede ser ejecutivo, puede ser otra versión que se les ocurra en ese momento, ¿verdad? En ocasiones se crea un monstruo, puede ser otra. Sí, totalmente. Totalmente. Viceministro. Perdón. Sí. Yo tengo un millón de preguntas. Entonces, la fecha tope del Congreso para aprobar sería cerca de fin de año. Claro, o sea, generalmente hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el 30 de diciembre es el plazo.
son los 90 días que tiene el Congreso. Hablando mal y pronto, ¿verdad? De fines de año tiene que aprobarse en el Congreso el presupuesto. Y si hubiera modificaciones, el Ejecutivo ahí tiene que... no, el Ejecutivo tiene que aprobar o eventualmente vetar, claro. ¿verdad? Que como ya lo hicimos en 2 ocasiones. Recuerdo. En el 2016, 17 que se vetó y después el año siguiente se vetó una vez total y otra vez parcialmente, sí. ¿Verdad? El veto total fue aquella vez que el Congreso había dejado sin financiamiento. Para la deuda, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, solamente para la deuda, sino también para las obras, porque todo eliminó el capítulo de la emisión de bonos y básicamente salió un presupuesto sin financiamiento. Obviamente, lo más importante es el pago del capital de la deuda y también lo que tiene que ver con el financiamiento de las obras públicas. Y esa vez fue la primera vez que se vetó un presupuesto. Que habíamos entrado en default como país, iba a ser una vergüenza. Exacto. Iba a dejar un precedente nefasto realmente, ¿verdad? Y la segunda vez sí fue algo más puntual, ¿verdad? Se vetó, no recuerdo bien qué parte era algún veto parcial, digamos, fue muy puntual, no tuvo mayor impacto, ¿verdad? Pero obviamente no queremos llegar a eso, ¿verdad? El peor escenario es el veto, es algo muy complicado porque obviamente, decíamos recién, vos construís un presupuesto en base a una serie de información pensando en lo que puede pasar el 2023, no el 2022, o sea que si vamos a volver a utilizar el presupuesto vigente, eso nos va a crear muchos problemas porque muchas cosas cambiaron y los objetivos también de las entidades. Entonces, sería el peor escenario plantear un veto, pero eventualmente si sale alguna cuestión, por ejemplo, si van a elevar el tope del déficit, seguramente se va a analizar la posibilidad del veto porque claramente el Ejecutivo no va a acompañar un aumento del déficit fiscal más allá de lo que ya estamos proponiendo, ¿verdad? Para remarcar nomás, cuando el Ejecutivo eventualmente aplica un veto al presupuesto o al proyecto de presupuesto, rige el anterior o sería el vigente en ese caso, cuando es total. hay que dentro de ese ejercicio. Exacto. ¿Verdad? Si es parcial hay que ver qué puntualmente se afecta, pero si es total, automáticamente se aplica el presupuesto vigente. Queda sin efecto. Recordemos que la ley de presupuesto, bueno, es eso, una ley. Entonces, al vetar y al confirmarse el veto, porque hay que acordarse que el veto finalmente va al Congreso, ellos pueden levantar el veto. Entonces, aquella vez no tuvieron los votos para levantarlo. Vamos a suponer que sea ese el escenario, entonces se aplica automáticamente el presupuesto vigente en ese momento, ¿verdad? Viceministro, dentro del proceso, quiero insistir esto para después ya meternos en el PGN 2023, se habla de plan financiero, se habla de plan de caja también, que hay una diferencia. ¿Podríamos profundizar en esos dos conceptos? Son las herramientas de ejecución presupuestaria. La ley de presupuesto, digamos que es el marco general. Recordemos que el presupuesto es una estimación de ingresos, que es lo máximo que uno espera recaudar en base a la coyuntura que hablamos hace rato, y por otro lado los gastos es una autorización para gastar. Y eso es muy importante aclararlo porque las entidades creen que lo que está en el presupuesto sí o sí tiene que cumplirse. Y obviamente no es así, porque la ejecución del gasto va a depender de que el ingreso se cumpla en la misma proporción de la que fue establecida en el proyecto. Entonces, si no se cumplen los ingresos, obviamente los gastos tampoco se pueden cumplir. Entonces, ese es un primer punto. El plan financiero justamente es una herramienta que baja a tierra el presupuesto en cuanto a esa estimación de ingresos. Vamos programando los gastos en base a la estimación real ya de ingresos en el ejercicio. O sea, el plan financiero puede ser menor al presupuesto en base a la estimación, a la reestimación de ingresos. ¿De cuánto puede ser? ¿De 3, 5% menos al...? No hay un número. O sea, el análisis se hace en base a esa estimación de los ingresos. Sí. Si tenemos una caída de los ingresos, supongamos, grande, el plan financiero tiene que reflejar ese. Si es el 20% de lo que yo el ingreso, les tendrías que aplicar un recorte del 20% en tu plan financiero. ¿Y eso cuándo sacan? Y sacamos en febrero. Pero ya para todo el ejercicio... Pero es dinámico. Mes a mes se revisa. Claro. El plan financiero sale en febrero, pero se revisa mes a mes. En la medida que se cumplen los ingresos, uno va manteniendo el plan financiero o haciendo los ajustes en base a esa estimación de la recaudación. Este año no tuvimos mayores inconvenientes porque la recaudación está por encima de la proyección. Por el lado de los tributarios, por el lado de los royalties, como lo decía, fue reduciéndose por la menor caudal hídrico. Tenemos menos ingresos por el lado de las binacionales, pero hoy está compensando la recaudación tributaria. Tanto aduana como SET están 15% arriba en promedio. Eso nos da un margen importante para poder mantener los objetivos trazados en el presupuesto original. El plan financiero original no está sufriendo casi modificaciones. O sea que eso es muy bueno. Pero por ejemplo, en el año de pandemia, por ejemplo, tuvimos que ajustar el plan financiero porque la recaudación cayó casi 20%. Entonces ajustamos el plan financiero. Varios gastos fueron recortados en esa oportunidad. Y el plan de caja ya es una herramienta de mucho más corto plazo. El plan de caja es lo que mes a mes le damos a las entidades para que ellos puedan efectivamente hacer los pagos.
Básicamente sería ya una herramienta muy de tesorería. Es como que le damos el cheque para hablar, oye, no existe más cheque para que se entienda, pero es como que le firmamos el cheque, ¿verdad? Acá tenés el cheque para pagarle a tus proveedores, para pagar tu salario, para esto. O sea, el plan de caja es la autorización para ese mes para que ellos puedan ejecutar los pagos de sus diferentes compromisos. Obviamente ese plan de caja está en función al plan financiero y a lo que realmente tenemos en ese momento disponible en efectivo, porque ahí hablamos ya de liquidez. O sea, los pagos ya se hacen con la liquidez disponible en la tesorería. Entonces, cuando yo autorizo el plan de caja, obviamente mi reflejo es el plan financiero, pero no necesariamente va a coincidir 100% con el plan financiero porque tenemos que ver la disponibilidad, sea cual sea la fuente, sea fuente 10, fuente 20 o 30, o sea recursos del tesoro, sea recursos de la entidad, que depende de la recaudación de la entidad o de la deuda, de los préstamos, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de, antes de irnos al corte, viceministro, hablamos del presupuesto, tenemos entidad, la administración central y tenemos otra entidad también dentro de ese conjunto de presupuesto público. Así mismo, el presupuesto, digamos que podemos clasificarlo en el presupuesto de la administración central, que son las entidades que dependen básicamente de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y tenemos las entidades descentralizadas, que son aquellas entidades que obviamente tienen autonomía, tienen autarquía en algunos casos, por ejemplo, las empresas públicas, las universidades, son todas las entidades que no dependen del Poder Ejecutivo directamente, o sea, todo finalmente depende de eso, son entidades que tienen autonomía. Entonces, ese presupuesto, después lo podemos ver en números, ¿verdad? Sí. Más o menos el 48% son las entidades centralizadas, el 52%, perdón, al revés. 48% de la administración central, 52% del presupuesto de las entidades centralizadas. ¿Y el déficit fiscal se calcula sobre la administración central? El déficit fiscal lo calculamos sobre la administración central por la metodología, ¿verdad? Porque básicamente las entidades descentralizadas tienen su propio presupuesto, o sea, son como un presupuesto, digamos, dentro de un presupuesto grande, un presupuesto más chico para que la gente entienda. Por ejemplo, vamos a la ANDE. La ANDE tiene sus recursos, la ANDE tiene sus ingresos, que son las tarifas de los servicios que presta, y también tiene su financiamiento, tiene sus préstamos, tiene sus resultados. Entonces, y tiene el aporte del Estado. O sea, es un mundo aparte dentro de lo que es el mundo presupuestario. Claro, básicamente son empresas, claro, de derecho privado. Exacto. O sea, están en el mercado compitiendo. Exacto. Y más bien se rigen por el mercado también y la actividad económica. Obviamente está vinculado al Estado porque es una empresa del Estado, pero no se incorpora eso en el cálculo del déficit fiscal. Para ir al corte, viceministro, me gustaría nomás hacer un rápido recorrido sobre el proceso presupuestario que estábamos hablando. Así que le pedimos de apoyo al compañero. Ahí tenemos la gráfica que es el proceso presupuestario en Paraguay. Bueno. Sí, no sé si lográs ver ahí. Sí. Entonces, lo que vos mencionabas, ¿verdad? Lo primero es el decreto de lineamiento, que va hasta el 30 de abril de cada año. Después pasa la programación, formulación de anteproyectos, que lo mencionabas, ¿verdad? Las entidades. Sí. Después la presentación... Sí, al Ministerio de Hacienda de los anteproyectos, y esto va hasta el 30 de junio. Exacto. Después va a la Dirección de Presupuesto, formula y coordina el PGN, ¿correcto? Así es. Esto, una vez que está todo hecho, el Senado estudia y dictamina al 30 de noviembre, si es que no pasa antes por la bicameral. Ahí está, muy bien. Sí. Porque había años, yo recuerdo... El dictamen de la bicameral generalmente sale en los primeros días de octubre. Los primeros días. No hay tampoco una fecha tope, pero justamente para que las entidades, las cámaras tengan tiempo de hacer presupuesto. Fines de septiembre, primera semana de octubre sale el dictamen de la bicameral. La conformación de la bicameral, yo recuerdo porque cubrí muchos años el Ministerio de Hacienda, en ocasiones sí se conformaba y en otras ocasiones directamente ya iba a las cámaras. Como cuestión política. Sí. Diputados estudia y dictamina al 15 de noviembre, ese es el plazo que tiene. Ahí está. Sí, y lo que vos mencionabas también, ¿verdad? La Comisión Bicameral analiza y dictamina al 30 de octubre, ¿verdad? Después de la presentación al Congreso del proyecto, yo me estoy yendo mal, por eso claro. Yo salté de 8 a 7, sí. Por eso que me pareció medio raro, ¿verdad? Sí, entonces, hacemos una recapitulación, perdón para la gente, porque yo fui la que me fui mal, ¿verdad? Una vez que la Dirección General de Presupuesto formula y coordina el PGN o consolida. Esto va al Congreso Nacional, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es un plazo de hasta el 1 de septiembre. Una vez que entra en el Congreso, se conforma la Comisión Bicameral, que tiene tiempo hasta el 30 de octubre, como bien lo decías también vos. Así es. Y después, una vez del dictamen, va a diputados, estudia y dictamina al 15 de noviembre. O sea, tiene ese plazo de 15 días como habíamos mencionado. Exacto. Una vez que se dictaminan diputados, esto va al Senado, que también tiene 15 días para dictaminar.
¿correcto? Así mismo. Y esto vuelve a diputados y tiene hasta el 10 de diciembre. O sea, tiene 10 días nomás ya, no 15. Sí. Una vez que diputados vuelve a analizar lo que sacó, vamos a decirle, el Senado, esto vuelve al Senado hasta el 30 de diciembre, que también tiene... ahí tiene hasta más 30 días, de ¿verdad? diciembre para cerrar. Sí. Y después se presenta a la presidencia de la República para la sanción, ¿verdad? Que es lo que siempre se espera, pero que esté dentro del lineamiento, ¿verdad? Totalmente. Y después ya sale la famosa Ley General de Presupuesto de la Nación. Totalmente. Excelente la gráfica. Sí, tenemos un Muy buena, partido. muy Yo buena. me da culpa porque yo me fui de la izquierda a la derecha Sí. y tenía que bajar así como un gusanito. Claro, como si ¿Por qué me fuera mirás, Pope? como si fuera esos juegos de mesa. Sí, así. Ludo Oca. No es Oca. Oca. Pero yo lo que pensaba nomás, claro, es como, podemos decir que hay una contraposición. Por un lado tenés ya el departamento que está preparando el presupuesto del año que viene, el otro que tiene el plan financiero de la ejecución. O sea, en simultáneo vos tenés... está siempre vivo. Claro, el presupuesto vive totalmente. Un año antes ya de la ejecución y lo que es la consecuencia para el año siguiente, ¿no? Y el trabajo que hace la Dirección de Presupuesto y la Administración Financiera es, pero impresionante, viceministro. Yo quiero destacar eso. Totalmente. Eso lo siempre decimos. No se ve mucho desde afuera el trabajo que hace Hacienda y en particular la parte de la Subsecretaría de Administración Financiera, porque es el que mueve toda la ejecución presupuestaria. O sea, estamos hablando de antes, durante y después. Y el presupuesto es dinámico. O sea, hay muchísimas modificaciones presupuestarias, cambio de fuente, transferencias de crédito entre entidades, ampliaciones que se dan por saldo de caja, porque las entidades tenían un saldo que les sobró el año pasado, pueden ampliar su presupuesto. O sea, miles de trámites que se tienen que hacer, y en la época de presupuesto de la elaboración y ahí destaco la gestión de la dirección de presupuesto, no tienen sábado domingo. Así durante es, por un mes, durante un mes dos y medio, meses mi cuñada está ahí está. Durante 2 meses están ahí encerrados, obviamente hacen algunas rotaciones, pero están ahí sábado, domingo, de madrugada, para este presupuesto. Ese domingo a las 10 de la noche estamos todavía viendo cosas. Ellos se quedan hasta las 3 de la mañana. Yo me dormí un poco antes. Pero, está bien, porque tenías que empezar tu jornada muy temprano. Pero ellos hasta las 3 de la mañana estuvieron cerrando todos los últimos números. O sea que realmente es destacable el trabajo, que no se ve mucho, repito, desde afuera. Es nuestro trabajo finalmente. Claro. No es que no queremos que nos aplaudan por eso, pero sí destacar la gestión que hace el funcionario del Ministerio de Hacienda en ese sentido es muy importante. Sobre todo, reiterando eso, el nivel técnico, que es lo más importante. Por repente acá, cuando pasamos a un plano político, ¿verdad? Sí, desde intenciones, de buenos anhelos, e incluso no. Pero claro, hay un problema, como decía el viceministro, de lo que es la estructura, ¿verdad? Del manejo financiero y administrativo del Estado, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y eso es muy importante destacar también, que hace, digamos que desde 2003 en adelante, desde Dionisio Ebrard en adelante, se creó esa institución, por llamarlo de manera así bien concreta, del Ministerio de Hacienda se forjó en esa línea técnica, ¿verdad? Ya desde esa vez el perfil profesional, la carrera, que se respeta realmente. Los jefes, la mayoría de los cargos gerenciales hoy son ocupados por gente de carrera. Prácticamente no existe personas que vengan de otra entidad a ocupar un cargo gerencial, y son gente que se formó en la casa, ¿sabes? Así que hoy el ministro, los viceministros y la mayoría de los directores son todos gente que se formó en la casa, y eso es lo que nos da la fortaleza a la institución, a la entidad, ¿verdad? Así como también Banco Central, y es lo que siempre nos dicen, lo que tendríamos que hacer es replicar estos modelos en la mayoría de los otros ministerios para que la cosa empiece a sería caminar un poco sacar mejor, del cajón la sí, ley de servicio civil. Exactamente. Pero no vamos a entrar en ese tema. No, eso vamos a para otro programa. Pues, ya está anotado, entonces viceministro, para otro programa. Más adelante. Dice. Totalmente. Bueno, a la vuelta del corte, a mí me gustaría ya entrar de lleno a lo que es el proyecto de PGN 2023, porque ya habíamos anunciado, hay muchos componentes dentro de este proyecto o planteamiento que se hace para el próximo año, porque no solamente tenemos la cuestión externa o exógena, sino también hay un componente muy importante a nivel interno. Así que, viceministro, te quedas hasta las 14 con nosotros. Perfecto. Estamos con Marco Liceche, él es viceministro de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, acompañándonos hoy hablando sobre el proyecto de presupuesto general de la Nación 2023. Josema, una breve pausa y enseguida regresamos.
¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Porque toda noticia es una moneda con dos caras. Y aquí te brindamos la réplica. Entrevistas, debates y temas de actualidad lo tendrás en La Réplica. Todos los sábados de 8 a 10 horas por Radio 1000 AM. De la mano de Perla Silguero y el análisis de Jesse Ruiz Díaz. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Un día demasiado lindo, Alfredo Pereira. No te veo muy entusiasmado. ¿Con el día o con qué? Y no, por el día, por mi entusiasmo, no me halagaste ni siquiera mi corte de pelo. Hace 2 días que venga así medio radiante. No te halabé. No. Yo creo que sí, la gente puede halagué. Halagué. No es halagar. O sea, alabar es otra cosa. Bueno, pero eso ya es tipo endiosar, ¿verdad? Podemos caminar así, no hay ningún problema. Y después, Alfredo. No, yo creo que ya. No, notaste mi pelo. Todos los días hay que hacer. Y sí. Hasta que después me vuelva a crecer príncipe. Y me vuelva a cortar, no sé, una cosa así. Claro, está muy lindo, príncipe. Está bien, el look de los viernes. Es importante. Sí, gracias, viceministro. Bueno, me solés ver nomás todos los días, pero de ahora en adelante te vas a comprometer o sea que a sí, escucharnos y vernos. Es un salto, podría decir, cualitativo, interesante que ella nos trae su bufanda. No, pero hoy nomás. Sí, hoy nomás, porque está medio calentito. Eso siempre decimos en Paraguay, un vientito así, los muchachos ya están con su bufanda, hasta la... Pero mira, hermana viceministro, la gran turca, él tiene su chaleco tipo de algodón, no sé, lana. Para resaltar los colores, claro, totalmente. Ay, ojos verdes, camisas. Vos tenés ojos verdes, no me di cuenta. Pero en realidad esta semana estuvo un poco raro, porque a la mañana hacía bastante frío y después al mediodía calor. Sí, no sabía cómo muy salir de la inestable. casa. Hace es. Gracias, viceministra. ¿Viste? Yo no sé por qué toda la gente que viene siempre me apoya. Acá hay un tema. Cuando hace calor, o sea, cuando hace calor, la refrigeración del edificio es muy fuerte. Claro, eso ahí no tenés opción. Tenés que venir abrigado. Pero en serio tenés que venir abrigado. Cuando hace frío, ahí tenés que sacarte todo. Porque molesta mucho cuando es muy frío. Y el choque aparte de salir después. Y en esta cabina entonces sos incoherente, Alfredo. Me criticas mi bufanda y ahora me estás... Bueno, en fin, sigamos nosotros con el viceministro. Estamos en compañía de Marco Eliseche. Él es viceministro de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, hablándonos sobre el proyecto de presupuesto general de la Nación 2023. Ahora nos metemos de lleno a lo que es la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo del Congreso. No sé si quieres agregar algo más. No, yo preguntarle al viceministro, él lo tocó así de pasada, porque creo que es muy importante para que la audiencia también
entienda. Cuando se hizo la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? De que el déficit no supere el 1,5, ¿verdad? Sí. Y obviamente hubieron casos extraordinarios, todo lo que veníamos hablando. Pero ¿por qué es importante y explicar un poco en esa dinámica? Quizás a veces a mí me gusta comparar con como una familia, ¿verdad? Cuando vos gastás más lo que ingresás, pero Tal cual. si podés, ¿por qué ese énfasis de volver al 1,5? Sí, bueno, la ley de responsabilidad fiscal fue un hito en su momento, porque justamente hablábamos del doctor Borda cuando ingresó en el 2003, él le tocó un periodo terrible también. O sea, cuando él ingresó veníamos de un default selectivo, veníamos de un déficit fiscal enorme, llegamos a 6% del PIB en ese momento, sin ninguna crisis, solamente, bueno, en realidad tuvimos una crisis financiera que arrastramos los 90, llegamos a ese déficit fiscal enorme en el 2000, el año 2000, se atrasaban los pagos, llegamos tarde con los pagos de salario. Y que el doctor Borda entró, hizo una serie de reformas que se hizo al comienzo del gobierno de Nicanor Duarte Frutos que ayudaron a equilibrar las cuentas. Y tuvimos 8 años consecutivos de superávit fiscal. Que se rompe en el 2011. Es decir, más ingresos de los gastos. Más ingresos de los gastos. O sea, tuvimos un superávit fiscal, quiere decir, como bien lo decís, teníamos nuestros ingresos genuinos, fueron mayores a los gastos del Estado durante 8 años. O sea, nos olvidamos de eso un poco ahora porque ya vivimos otro contexto. En ningún país prácticamente de Latinoamérica tuvo ese periodo tan largo de superávit fiscal, ¿verdad? Obviamente con una política más conservadora en cuanto a la inversión pública. A partir del 2011 se rompe ese superávit. Recuerdan ustedes que ahí hubo un incremento salarial importante del 30% para los funcionarios públicos que tuvo un punto de inflexión en ese superávit fiscal, ¿verdad? A partir de ahí nunca más tuvimos superávit fiscal, sucesivos déficits, y ahí fue cuando dijimos, bueno, necesitamos una ley que nos blinde de que en un año X venga algún tipo de estas leyes que eleven los gastos y nos quedamos sin ese corset, ¿verdad? Entonces ahí obviamente ya vimos esa política de otros países que habían implementado y sacamos la ley de responsabilidad fiscal que establece ese tope. Y como bien decía, si comparamos con una familia, lo que esa ley nos obliga es a ser prudentes, hablando mal y pronto, que el mayor gasto que podamos tener esté en función de la real posibilidad real de ingreso, ¿verdad? Que no nos vayamos más allá de eso. Y finalmente, sostener ese déficit fiscal del 1,5 que creemos que es un número razonable. 1,5 estamos hablando con relación al Producto Interno Bruto. Exacto, son 400 millones de dólares aproximadamente, un poco más, 600 millones de dólares. Tendría que ser el saldo rojo, vamos a decir, lo que no se puede calzar. Lo que podemos endeudarnos, porque ahí vamos a hablar de la deuda. Sí. Entonces, si muchos hablan del crecimiento de la deuda, pero si nosotros estamos topeados al 1,5, siempre vamos a tener controlado el endeudamiento. No vamos a ir más allá de ese 1,5. O sea, podemos controlar ese. Ahora, si nosotros superamos el 1,5 cualquier año, ¿no? Como bien lo dijo recién Pope, en año de pandemia solicitamos, y eso obviamente tenemos que volver ahora al equilibrio, pero si estamos bien, relativamente bien, en años normales, no tenemos por qué superar ese límite del 1,5 porque sería catastrófico. O sea, ahí así estaríamos aumentando más el gasto de lo que realmente pudiéramos pagar, ¿verdad? Y que ahí sería, cuando vos tenés déficit, la alternativa básica sería aumentar los impuestos para recaudar más, sí, o recurrir en sentido a la deuda. Pero ahí también, digamos, sí. No, y el desequilibrio macroeconómico que está detrás de eso. O sea, si nosotros no cumplimos esa regla, que más allá del número que es la regla, lo que estamos haciendo es gastando mucho más de lo que tenemos, y eso finalmente estamos inyectando en la economía más dinero de lo que la economía puede soportar. Vamos a presionar a la inflación y finalmente mañana vamos a tener que hacer lo que vos decís, vamos a tener que hacer alguna reforma tributaria nueva para poder pagar esos compromisos. O sea que no es obviamente para nada un buen camino pensar en subir o salir de ese límite. Quizá adelante. Tocate algo tan y porque agrega algo tan interesante, sí, que es la perspectiva nomás de repente lo que dice el viceministro por las condiciones del mercado, en este caso hablando específicamente de la deuda. Sí. Recordar, por ejemplo, en el 2021 esa emisión externa, digamos, tuvo porque el contexto global de los mercados, sí, estaban en unas tasas tan bajas, ¿verdad? Sí. Y claro, creo que la deuda que se emitió en ese año en unas tasas récord para poder, parecíamos país de primer mundo, sí, desarrollado por las tasas, creo que era 2.73. Ni siquiera la primera emisión Paraguay histórica, llegó a colocar a tasas mejores que países con grado de inversión. Sí. No siendo grado de inversión, colocamos mejor que otros países. Que eso que significa que tenemos que pagar menos intereses, sí, como está ahora. En cambio, ahora el mundo cambió. Sí. Todos
todos los bancos centrales del mundo con su política monetaria contractiva, especialmente Exacto. Estados Unidos. Y Subieron bueno, la tasa. y vos tenés el mismo monto de deuda, pero ahora prácticamente si querés volver a emitir, las tasas están Totalmente. muy altas y tu interés va a ser. Y ahí el interés ya te afecta otra vez tu presupuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque esos intereses más altos tenemos que pagar. Recuerde que se pagan con impuestos. O sea, se pagan con la plata que sale del bolsillo de todos los ciudadanos. O sea, Y eso reduce la capacidad del Estado para hacer otro tipo de Bueno, inversiones, te ya sea quita inversión espacio. física, o sea, infraestructuras Así sociales mismo. y demás, ¿verdad? Totalmente. Nos quedamos sin margen de poder financiar tanto gastos rígidos como también inversiones con recursos propios, ¿verdad? Cada vez el margen va a ser menor. Entonces ahí es importante que entre comillas, ese déficit esté controlado. No, claro, totalmente. Buenas señales, hablando un poco de cosas buenas. El año pasado teníamos que haber cerrado en 4%, cerramos en 3,6%, ya cerramos por debajo de la autorización del Congreso. Este año está en 3%. En principio, el objetivo, o más que objetivo, la estimación es que vamos a llegar al 3%, pero también veremos la posibilidad de cerrar por debajo del 3% para dar una señal de que estamos queriendo llegar más rápido a ese equilibrio. Repito, el año que viene la autorización que se solicita es de 2,3%. Entendí también que no, porque escuché también a otros economistas y sin entrar a hablar de opinión de otros, decían no, teníamos que haber llegado más pronto, a unos 5 horas. Pero en un contexto como el que vivimos, consecutivo de sucesivas crisis, es difícil poder desconectar de un año para otro los incentivos fiscales que se fueron dando, porque recordemos que en años de crisis económica lo que el Estado puede hacer es una política activa para tratar de compensar en cierta medida la caída de la economía, y eso se hace a través principalmente de obras públicas. ¿Qué es lo que pasó ¿Qué es lo que durante pasó? 2020, O sea, 2021? 19, 20, 21. Sí. Recordemos que 19 ya tuvimos sequía e inundación. Sí, ¿cierto? Y nuestra primera ley de recuperación económica fue en el 2019. Ahí Correcto. ya empezamos. 2019, 20, 21. 3 años consecutivos de políticas activas. Entonces, obviamente de manera gradual fuimos desconectando o estamos desconectando Claro. esas políticas activas de manera a poder llegar al 2024 si ya ese... Y que ese vos de 1,5. repente positivamente construiste un hospital, por Exacto. ahí entró personal, Sí. y tenés que en Personal, 2 años volver a pintar equipamiento. el edificio, mantener, o sea, Ahí tocaste un punto muy importante, el presupuesto de salud, ¿verdad? Que justamente va a sufrir, entre comillas, este retorno al equilibrio, ¿verdad? Porque se financió el crecimiento que tuvo salud del 2019, antes de la pandemia, al 2022, estamos hablando que se duplicó casi el presupuesto de salud, de 4,5 billones, que era su presupuesto en el 2019, hoy tiene un presupuesto de más de 8,3 billones. o sea, más de 1.000 millones. Más de mil millones de dólares. Y todo lo que vos mencionás, más hospitales, más camas, más medicamentos, más personal de blanco. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es desconectar, porque casi todo eso se financió con deuda en los primeros años. Lo que hicimos en estos últimos 2 años, 20, 21 y 22 y 23, mejor dicho, es gradualmente ir cambiando lo que estaba con deuda, lo pasamos a recursos del tesoro. Ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo hoy, de sostener. Salud obviamente dice, yo necesito 1.000 más. Sí. Yo necesito, porque Claro. yo crecí de golpe, pero acá nomás luego yo tenía que estar, gracias a la pandemia, entre comillas, Se aceleró. Estoy acá. Sí. Pero yo tenía que haber llegado a esto antes. Pero obviamente no tenemos la posibilidad de en 3 años más que duplicar el presupuesto, es imposible, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, esta gradualidad, este retorno al equilibrio va a hacer que se frene un poco el presupuesto que enviamos en salud. Es casi el mismo, un poquitito más bajo está, pero justamente porque ya tenemos que sostener con impuestos, ¿verdad? Qué interesante eso, porque lo que decía Sebastián H. ayer, ¿verdad? Sí. Uno demanda constantemente servicios de repente al Estado, ¿verdad? Sí. Y después le dice, che, ¿y vos pagás impuestos? No. Y claro, con la informalidad que hay, o sea, la incoherencia de repente que tenemos, ¿no? O sea, claramente si vos demandás mejores servicios, que está bien, está en tu derecho, pero pagas impuestos, entonces. Sí. Viceministro, tenemos 11... Iba a agregar una cosa, pero Sí. no nos queda tanto tiempo. Dale, y a mí dale. me gusta abordar... Vamos a seguir con las preguntas. El PGN 2023. Igual, viceministro, Vamos a te ver, comprometemos... Porque Sí. a mí me gustaría hablar contigo sobre este modelo de cambio de financiamiento, ¿verdad? Sí. Como que el modelo ya se agotó. ¿Cuáles son las alternativas? Pero eso vamos a comprometerte para Ok, otro capítulo. ¿Está ok, bien? Ok. Mira que esto queda grabado. ¿Está No, bien? no, lo vamos a coordinar. Está bien. Le pedimos a los compañeros que nos apoyen con la presentación del presupuesto. ¿Puedo pasar que- el presupuesto? Sí. Para Así que cuando los compañeros de control me digan, tenemos una presentación de lo que sería el presupuesto general de la Nación. Lorenzo o Rodrigo, si me pueden apoyar con eso, por favor. Pasamos a la ¿Puedo siguiente pasar a la lámina, parte por favor. La coyuntura económica, ¿Puedo pasar el presupuesto. presupuesto, verdad? Porque Sí, directamente. adelante. Pasamos. Adelante.
vamos más adelante. Le decimos a la gente que estamos haciendo como adelante, por favor. Presupuesto 2023. Acá. Ahí, por favor. Acá creo que vamos a explicar que es lo que decíamos al comienzo. ¿Cómo se construye el presupuesto? En base a las estimaciones de las principales variables macroeconómicas. O sea, repito, el presupuesto básicamente es construido en base a proyecciones. O sea, ¿qué es lo que se proyecta? Los ingresos y los gastos. Obviamente los gastos a partir de los ingresos, no al revés. No los gastos primero, después los ingresos. No. Primero vemos cuál va a ser el ingreso disponible. Repito, ahí entran los tributarios y no tributarios, o sea, lo que viene de impuestos y los royalties, las binacionales y otros ingresos de capital. Y a partir de ahí construimos los gastos. ¿Y qué tenemos en cuenta para construir estas proyecciones de ingresos? ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? Esa es una variable fundamental. Si la economía crece, obviamente quiere decir que las empresas están vendiendo más, las personas están trabajando más. Y si hay más producción, también va a haber más recaudación. Entonces, más consumo, más impuesto indirecto, más rentas, o sea, todo un círculo virtuoso que si crece la economía, obviamente la expectativa es que va a crecer también la recaudación. Nosotros prevemos un crecimiento del PIB del 4,5%. La inflación estaría retornando a su meta establecida por el Banco Central. Recordemos que hoy estamos en una inflación cerca del 11%. Histórica también, después de mucho tiempo se superó un dígito. Pero no hablemos de inflación, dejemos eso para el Banco Central. Pero sí, la buena noticia es que el Banco Central está diciendo que ya estamos en retroceso, que cerraríamos por cerca del 8% o no 8%. Y ya para el año que viene, los siguientes meses, los primeros meses del año que viene, ya seguiría esa caída de la inflación y se retornaría al 4% el año que viene. Eso es ojalá se cumpla eso, va a ser una muy buena noticia. También obviamente hay factores externos que ahí influyen, pero bueno, esperemos que se cumpla eso. Viceministro, una pregunta, esto lo hace Estudio Económico de Hacienda, ¿verdad? Todos estos son de Hacienda. Por eso puede ser que haya divergencia con proyecciones del Banco Central. Pero no tan trascendental. No, de hecho que conversamos con ellos, ¿verdad? Tienen sus números, nosotros tenemos nuestros números, pero está bien también que haya de repente conversamos y tenemos alguna diferencia, pero como dice Prince, estamos más o menos en línea generalmente, ¿verdad? Entonces, de aquí salen los ingresos y a partir de ahí construimos pues el presupuesto de gastos. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Acá estamos justamente hablando de los ingresos. Las barras azules son las recaudaciones tributarias. Para la gente que nos está viendo por el canal de YouTube. Exactamente, para los que nos están viendo, para los que están escuchando, estamos viendo un gráfico donde se ve la evolución de la recaudación tributaria y prevemos un crecimiento del 9% para el año que viene si comparamos contra la proyección de cierre de este año. O sea, contra la proyección que vamos a cerrar este año, creemos que vamos a crecer un 9%. Pero también es importante en el otro gráfico que está a la izquierda, para los que nos están viendo, los otros ingresos del Estado. Aparte de los recursos de la recaudación, tenemos también lo que tiene que ver con los royalties. Ahí vemos casi un billón sería lo que va a venir de los royalties y otros recursos o rentas del Estado, ¿verdad? Los aportes de las empresas públicas, entre otros. En total, lo que se estima que el Estado va a recaudar con recursos propios es aproximadamente 4.700 millones de dólares, hablando de números redondos. Esta es la famosa fuente 10. La famosa fuente 10, exactamente. La siguiente lámina, por favor. Bueno, acá tenemos las reglas fiscales, ¿verdad? Que nos comprometemos a cumplir siempre. El 1,5%, el presupuesto inicialmente se va con el 1,5% porque es lo que la ley nos manda. Nos tenemos que enviar el presupuesto atado al 1,5%. Que es 600 millones de dólares. Exactamente, de déficit. A eso le agregamos la meta del gasto corriente primario que no tiene que superar el 4% más inflación. Estamos en línea con esa meta. Y también lo que tiene que ver el gasto salarial, que sí se incrementa un 9,4%, explicado principalmente por lo que tiene que ver a la carrera docente, que recordemos que hemos llegado al acuerdo finalmente, al cumplimiento del acuerdo con los docentes que van a poder tener su salario básico profesional después de 20 años, un tema no menor, y eso va a tener un impacto de 80 millones de dólares aproximadamente adicional en salario, y también el ajuste salarial que se hace por ley, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el salario mínimo. Tenemos varios sectores que están ajustados su salario mínimo, automáticamente se le ajustan en el presupuesto, ¿verdad? Entonces eso es lo que explica principalmente el 9,4%. La siguiente lámina, por favor. Y hay un indicador, Marco, sobre este ingreso y gastos en salario. Estos 100 guaraníes de cuánto. Lo tenemos acá, pero aproximadamente, si hablamos de recursos del Tesoro, fuente 10, como decía Prince, aproximadamente el 70% de lo que se recauda es para salarios. O sea, de cada 100 guaraníes que entra, 70 va. Y gastos rígidos, si metemos todo lo que es gastos rígidos. Y vamos casi a hacer más del 90%. Porque entra pago de deuda, entra adultos mayores, jubilaciones y obviamente el salario. Por eso hoy casi prácticamente toda inversión, todo lo que es inversión se financia o con fuente 30 o con fuente 20, ¿verdad? Muy poco. Hay parte que es con fuente 10,
sobre todo FONACIDE, pero la mayoría con 30. Eso es el gran trabajo que tenemos ahora de mejorar la calidad del gasto, de las reformas que tenemos que hacer y lo que hablamos del cambio de modelo. ¿Verdad? O sea, eso obviamente no va a ser de un año para otro, pero en un periodo de tiempo que uno se planifique y obviamente también esperando tener buenos años económicos, tenemos que ir bajando esa proporción, ¿verdad? Y invirtiendo más con fuente 10 en gasto de capital. Porque hay que ser realista, no es sostenible por mucho tiempo. No, categórico no es sostenible. Pero ese capítulo lo vamos a hablamos hablar después. Sí. Bueno, acá vemos como parece novela turca ya. Sí, capítulo. Acá vemos el número global. El déficit estimado con el 1,5% es 102 billones, aproximadamente 14.000 millones de dólares. ¿Sí? 14.000, ahí está. 454 millones de dólares. Eso es lo que está estimado inicialmente. A eso obviamente si el Congreso nos aprueba la ampliación del déficit al 2,3%, iríamos a 105 billones, que va a ser un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, estaríamos llegando a 14.700 y pico de millones. Llegaría al presupuesto en caso que se apruebe el 2,3%. De los cuales 13% de ese presupuesto se financia con recursos del crédito público, o sea, con préstamos. Ahí hay que aclarar, porque mucha gente se confunde, ese 13% no es nueva deuda. Una parte de eso es nueva deuda, otra parte son préstamos que ya están aprobados y que ya están en ejecución. Entonces, después podemos ver los números exactos, pero de eso, ese 13% que se financia con crédito público, una parte es nueva y la mayoría es préstamos que ya están aprobados. Y es para el presupuesto total, no solamente para administración central. Así mismo, ahí entran todas, porque también dentro de poco me vas a llevar contigo como tu asistente para ese viceministro. Ahí aclaraste algo muy importante, no solamente para los recursos de la administración central, sino también de las empresas públicas y demás que también tienen sus préstamos, ¿verdad? Después un 35% se financia con recursos del Tesoro, ahí entra la fuente 10, el 10%, el 35% del presupuesto se financia con recursos de los impuestos y el 52% con recursos institucionales, es decir, con los recursos de la propia entidad. O sea que todas las entidades que tienen sus propios recursos, la mitad del presupuesto prácticamente se financia con recursos de la entidad. Ahí también entran las empresas y las empresas, los precios y las tasas. Aquellas entidades que cobran tasas, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, las universidades, ya no tanto, pero en su momento las universidades, y los precios, las empresas públicas que venden sus servicios. Entonces se financian con esos recursos sus presupuestos, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Muy interesantes los datos. Bueno, acá hablamos lo que hablamos hace rato, la administración central. En la administración central hay una reducción en el presupuesto muy importante, porque está en línea con nuestro plan de convergencia. El presupuesto de la administración central se disminuye para el año que viene en la propuesta del Ejecutivo. Vamos de un presupuesto inicial del 58% al 57% para el 2023. 58 billones. De 54 billones a 57 billones para el año que viene el presupuesto. Hay una reducción, repito, en línea con la reducción con el equilibrio macrofiscal de volver al 1,5. Eso implica que hemos ajustado los gastos, sobre todo lo que les decía recién, lastimosamente enviamos un presupuesto un poquitito, casi igual, pero un poquitito inferior, también de obras levemente inferior. O sea, que estamos tratando de ajustar los presupuestos para ir retornando al equilibrio. ¿El siguiente? La siguiente lámina, por favor. No, el anterior creo que saltó uno ahí. Antes que esa, por favor. Esta. Gracias. Acá vemos el presupuesto de las entidades descentralizadas, que vemos que acá sí hay un crecimiento de 43 billones que estaba presupuestado en el 2022 a 49 billones. Acá se explica principalmente por el crecimiento de la oferta que va a tener principalmente las empresas públicas. Estamos hablando de tanto de ANDE, Petropar y otras entidades que están previendo una mayor demanda y por eso también una mayor oferta de servicios. Combustible, por ejemplo, de la energía eléctrica y también de precios, ¿verdad? Porque el precio del combustible, como todos sabemos, está en alza. Entonces se prevé mayores recursos para que Petropar pueda comprar el combustible. Entonces eso hace que aumente el presupuesto de las entidades descentralizadas. Y el crecimiento del presupuesto se explica principalmente por esto, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Esto es... La anterior era, ¿verdad? Pero podemos... sí. Ahí. Incorpora requerimientos rígidos y claro, ineludibles. acá hablamos de los recursos del Tesoro adicionales, cómo los distribuimos, ¿verdad? O sea que hay varios compromisos que están por ley que el Estado tiene que cumplir sí o sí. Por ejemplo, el ajuste de salario a las fuerzas públicas. Entonces eso está por ley. Automáticamente sube el salario mínimo, hay que ajustar el salario de las fuerzas públicas. Entonces eso ya se incorpora como un recurso adicional. Indexado le llamamos. Está indexado. Sí. Lo que tiene que ver con adultos mayores es la misma cosa. Adultos mayores
está también el 25% del salario mínimo, entonces hay que ajustar de 560.000, vamos a pasar a 630.000 en la pensión de adultos mayores. Pero para el próximo año. Para el próximo año. Todos son recursos adicionales, ¿verdad? Después hablamos de los intereses de la deuda. Hablamos de prácticamente 50 millones de dólares adicionales de intereses de la deuda. Hoy los intereses de la deuda están en torno a los 550 millones de dólares para este año y llegaríamos a los 600 millones de dólares el año que viene. Este tuvo un salto muy importante, ¿verdad? En los últimos tiempos sí. ¿Cuánto era en promedio antes de la prepandemia? Y mira, en promedio crecía 5% y ahora está creciendo 10% en promedio los intereses de la deuda. Pero vamos a ver para el final un gráfico, vamos a ver si llegamos a un gráfico que vamos a mostrar. Yo te cuento que tenemos 4 minutitos más. Bueno, pasamos entonces el siguiente. Adelante, compañeros, la siguiente lámina. Pasamos, vamos a ir a algo más. La otra, esa. Pasamos también esta, vamos a ir al... Bueno, acá es importante lo que decía de la emisión de bonos que estamos planteando para el año que viene. 548 millones, de lo que es fuente 20 para el año que viene, de todo el presupuesto. Sí. Porque decíamos, 1.300 millones de dólares aproximadamente es lo que se va a financiar con recursos del crédito público. De los cuales 548 millones es la nueva deuda. Esto es lo que vamos a solicitar adicionalmente a lo que ya se tiene en préstamos programáticos que ya están aprobados. La nueva deuda es esto. Los 548 millones de bonos más lo que se apruebe, si es que se aprueba el déficit adicional. ¿De cuánto es el déficit? Que son adicional? 350 millones de dólares. O sea, que esa sería la nueva deuda. 548 más los 350 si es que se aprueba. Perfecto. Entonces, de acá, 548, 427 es para financiar el pago del capital de la deuda, la amortización del capital de la deuda. No le interesa, es importante, no le interesa. El capital de la deuda se financia, que básicamente es canjear deuda vieja más cara por deuda más barata, ¿verdad? Rollover. Exactamente, el rollover. Y lo que vamos a financiar para obras públicas, 108 millones de dólares y 13 millones para el MUP, es lo que se va a utilizar de los bonos que se piensa emitir el año que viene. Ese sería ingreso directo, vamos a decirle, o recursos disponibles. Recursos disponibles para obras, tanto para obras públicas Perfecto. como para el Ministerio de Urbanismo. ¿Y si se aumentara con el déficit? Claro, con el 0,3 ampliado, esos recursos van a ir para salud, ahí va una parte para salud, para medicamentos, ya no para salarios, solamente para medicamentos, 100 millones para salud, otros 100 millones para obras, 140 mejor dicho, y 38 millones para urbanismo. Ahí tenés tus 350 exacto. millones. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Esa es la composición. ¿Podemos pasar por lo mismo que vimos recién? Bueno, acá vemos un poco cómo quedaría el déficit. Enviamos con el 1.5, Sí. que son 652 millones de dólares. En caso que nos apruebe el Congreso el 2,3, el déficit iría a 1.000 millones de dólares. Ahí está la diferencia, 350, que sería lo adicional. Y ahí tenemos 38 millones para el MUP, 100 millones para salud y 212 para obras públicas. En caso que se apruebe ese adicional, ahí estaríamos... con eso se crece. Exacto, alcanzaría acá, repito, salud es lo que tenemos que seguir manteniendo, gasto corriente con no salario, eso fue el compromiso, ya ningún guaraní salarial se va a hacer con recursos del crédito público, todo va a ser con el recurso del tesoro, pero sí para medicamentos e infraestructura para de salud ir convergiendo con el tiempo, ya esperando que la economía crezca. Claro. El siguiente presupuesto, lo ideal sería que ya no vaya nada. Esos 100 millones entren ya a partir de fuente 10. Esa es la idea, pero va a depender también de los ingresos, ¿verdad? Viceministro. Sí, estamos cerrando. Ahora manejas los tiempos, me encanta. Bueno, vamos a hacer buena suerte de recapitulación para ir despidiendo ya y lamentablemente tenemos que decirte, bueno, que llegó, ¿verdad? Al final. Llegó el tiempo. Sí. ¿Qué es lo que como gran desafío se presenta para el 2023? Hay una directiva clara, ¿qué es lo que ustedes le piden al Congreso, viceministro? Y bueno, el gran desafío es el plan de convergencia, volver al equilibrio fiscal lo antes posible, al 1,5, y sostener los grandes programas, ¿verdad? Sostener el sistema de salud. Hoy explicábamos, el crecimiento no se puede, creo que no se puede negar, ¿verdad? Hubo un crecimiento importante. Hoy no se está sintiendo esa presión que había otros años, nos decía el ministro, mucho se nos critica, pero esa presión que había antes, falta de medicamentos, de camas de terapia, olvidemos del COVID, ya pasó el COVID, pero esa cama de terapia que antes faltaban para accidentados, hoy se está cubriendo en gran parte. No digo que no haya puntualmente, puede haber todavía, obviamente, muchas carencias, pero en general, si nos comparamos con los años anteriores a la pandemia, hoy hay un sistema mucho más fortalecido y eso hay que sostener. Y el gran desafío es sostener ya con recursos del Tesoro. También en materia de educación nos concentramos mucho en la parte salarial de los docentes, que había que hacerlo porque era un desafío importante. Ganaban 1.600.000 los docentes, hoy van a ganar 3.600.000, se cumplió esa parte, pero ahora hay que ver la otra parte de infraestructura, la parte de sistemas y demás. O sea, que el desafío es cumplir los grandes objetivos, la obra pública.
La obra pública es que fue muy importante estos años. Hay que también sostener por lo menos las obras que ya están en ejecución. No hablamos de nuevas inversiones importantes porque estamos también hablando de una transición a un nuevo gobierno, pero sí cerrar las grandes obras que han empezado. Son los grandes objetivos de este presupuesto. Y de vuelta a solicitar que se respeten en gran medida los topes de los ingresos. Eso es lo más importante. Que no se incrementen ingresos de manera artificial y no se incrementen gastos corrientes que no estén financiados, porque eso va a generar finalmente un sobrecosto muy importante al fisco, ¿verdad? Viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la hayas disfrutado. Bueno, gracias, Prince, gracias, Pope, por la invitación. Y bueno, vamos a programar solamente una próxima visita. Con seguridad. Tenemos hasta diciembre, así que hay todavía. Ojalá la próxima ya sea con un almuerzo que Prince invita. Sí, claro que sí. Yo invito a Sin problema. Excelente, no hay problema. Estuvimos con el viceministro Muchas gracias. de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Oscar. Iba a decir, la próxima venía Oscar. Oscar Lamosa, no. Marco Liceche. Estuvo con nosotros Marco Liceche. Me vino nomás el trastoque ahí de ministro. Sí, ya cerramos, compañeros. Les deseamos un feliz fin de semana, así que estaremos el lunes a las 13. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía a 1000 fue presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.